El día de hoy quiero compartirles una temática que titulé de la siguiente forma, que es la gracia que transforma. ¿Qué es para ustedes la gracia? El favor no merecido, perfecto. ¿Y ustedes, así, sincerándonos, consideran que ustedes realmente están acá por la gracia de Dios o fue que ustedes, porque igual se esforzaron y están acá? ¿Por la gracia? Ay, sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Porque yo a veces no me queda claro eso y pienso lo otro. Entonces hoy día quiero compartirles al respecto de la gracia que transforma y quiero enfocarme en cuando Jesús se acerca a Zaqueo. Pero antes de comenzar me gustaría que viéramos la siguiente imagen y cuando ven esta imagen, o sea, yo cuando la puse pensé que era clarito, pero se la mostré a una persona y me dijo algo todo lo contrario de lo que yo pensaba cuando la puse. Pero ¿en qué piensan cuando ven esta imagen? ¿Ah? Alguien que alguien que está atado, ¿qué más? Alguien que hizo fraude, ese era mi fin. Ese era el fin de la Lidi, ¿me entendió? Porque alguien me dijo, alguien que está lleno de deudas. y está bien, ¿sí? ¿Qué más? Esclavo, ¿ya? Bueno, yo vengo a hablarles de alguien que en el tiempo de Jesús hacía mucho fraude, ¿sí? Mucho fraude. Y aún así, Dios lo llamó, Dios lo escogió y Dios ahí está, ¿sí? Y es eso, y esto ocurrió en Jericó. ¿Quién sabe qué pasa en Jericó? ¿A alguien le suena, aparte del Evangelio, que se nombre en la Biblia Jericó? ¿Ah? En las murallas, en el libro de Josué, perfecto. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí en Jericó? No Josué. Ya, 7 vueltas. ¿Y qué pasó después con Jericó? Excelente, fue maldecida. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Que a veces hay verbos que... Sí, está bien, sí. Esa fue maldita, ¿ya? Entonces, en Jericó es donde ocurrió la historia que les voy a contar el día de hoy. Porque Jericó había sido la ciudad que Dios había entregado el control de Josué, con estas 7 vueltas que dio y que no voy a entrar en detalle, pero estaba leyendo un poco de como historia en arquitectura y que no eran murallas de medio metro, eran bastante grandes, ¿sí? Y ahí se había establecido una maldición para que él la reedificase. Y lo vemos también cuando ocurrió todo esto y el hombre que la reedificó en tiempos del rey Ahab recibió la maldición en toda su plenitud. Pero en los días de Jesús este lugar era turístico y ¿saben quién vivía ahí? Los publicanos o recaudadores de impuestos. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? ¿Quiénes serían hoy en día ellos? Ya, es que lo que pasa es que el servicio de impuesto interno uno tiene que pagar lo que corresponde, claro, pero cobraba, pero ellos hacían algo mucho más. Sí, porque como no estaba todo el sistema regulado con leyes, o sea, a veces ellos se iban al extremo, ¿ya? Claro, así lo veríamos. Sí, usureros, así, exacto, tal cual. Entonces, ahí es donde vivían estos profesionales, ¿ya? Y estos profesionales de especialistas en mentir. Quiero invitarlos a Lucas 19, donde Lucas 19:1 y Lucas 19:1 comienza así.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esto me gusta mucho porque tal como la mujer samaritana, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, a Jesús también iba camino a Jerusalén, pero también le fue necesario pasar por Jericó. A pesar de que en ese tiempo, y no era porque quería unos días de turista, no, porque también sabían que habían almas que necesitaban, personas que necesitaban que le hablásemos. Entonces sigue el 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y ricos, ¿ya? Y esto es bastante interesante porque Zaqueo, ustedes saben lo que aquí solo en este versículo 2, que es bastante corto, porque dice 3 características. Se llamaba la persona Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. ¿Saben lo que significa saqueo? Saquear. No. ¿Qué significa saqueo? Yo también supe hace poco. ¿Saben lo que significa? Puro. Puro. Eso significa saqueo. Hasta Google lo dice. No solamente estudios bíblicos. Entonces era Zaqueo, alguien que su origen era, o sea, que el significado de su nombre era puro. Sus papás lo pusieron así y él se dedica y se va por estos caminos, imagínense. Y además, era jefe de los publicanos, o sea, era el que más había que temer. De estas personas que eran serias, o sea, si tú le debías, ellos tenían que recaudar ciertos impuestos para llevar a Roma, ¿ya? Supongamos, no sé, 40, no voy a decir nombres, pero 40. Y ellos juntaban esos 40, pero le pedían más a cada familia, y si no podían, ya, hipotécame la casa y dame más. Y es así como los publicanos se hacían ricos, no porque trabajaban mucho, no, porque tenían cierto sector donde debían pagar y buscar y llevar esos impuestos a Roma. Entonces imagínense lo usurero que era Zaqueo. Había quitado casas, terrenos y cuántas cosas. Y cuántas cosas había faltado a viudas. O sea, imaginémonos todo lo que había hecho Zaqueo. Entonces, si vemos en el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Uno, siendo pequeño, ¿sí?, ¿le es más fácil subirse a un árbol o es más difícil? ¿Qué es más fácil, que un hombre se suba a un árbol o un niño? Dije más fácil o más difícil, porque escucho niños. Para un niño es más fácil. Bueno, pero si un atleta adulto. Por la altura estoy hablando, a eso voy. Ya, pero él es adulto. Buena pregunta, ¿quién sabe cómo es el sicomoro? Sí. Tal cual. Sí. Sí. Entonces, ahí se subió Zaqueo, porque además era pequeño de estatura y quería llegar y ver a Jesús. Entonces no lo podía ver porque era más alto y él hacía y no podía, y se subió. Pero aún así, sabiendo que era Jesús, él se esforzó en subir. Y sigamos a lo que dice después. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús no fue a la casa del representante o gobernador o alcalde de ese lugar, no fue a visitar a alguna persona que le había compartido, fue al jefe de los republicanos. O sea, ¿qué creen que ustedes, cómo lo vieron la ciudad a Jesús?
Escucho, ¿eso qué significa? Un error, ¿ya? Horror, error, mal. Claro, o sea, ¿cómo va a ir a esta persona que nos ha quitado el terreno, nos ha quitado cosas? O sea, ¿cómo se acerca a él y no va a mi casa? Porque yo soy mejor, soy más buena. ¿Por qué va a ese lugar? ¿Cómo osa Jesús, el que dice llamarse Dios? ¿Cómo va a esa casa? Y a veces uno lo dice en su corazón en ciertas situaciones. Pero Jesús fue a él, al más rico, al jefe de los publicanos, ahí. Y yo no creo que haya sido una media agua. Estamos claros que era una casa bastante ostentosa. Claro. Entonces, sigamos. Estábamos en qué versículo, para los que están atentos. Ahora el 6, muy bien. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Era pecador? Claro que sí. ¿Y Jesús para qué vino al mundo? A salvar al mundo. O sea, todos éramos pecadores. Todos somos pecadores, tal cual. Muchas gracias por la corrección. Todos somos pecadores. Entonces, 8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y eso es bastante interesante porque si ponemos la imagen donde aparece como un corazón con vendas, cuando el Señor habla a las personas, generalmente les habla y utiliza dos cosas. Habla de la necesidad del ser humano y la capacidad de Dios para satisfacer esa necesidad. ¿Y qué pasa acá? Él estaba súper claro que lo que estaba haciendo era pésimo. O sea, estaba súper claro, por eso también se dijo, es como el ciego que quedó ciego, o sea, y Dios le puso barro en sus ojos y él fue a limpiarse. Él dijo, no, o sea, tal vez esta es mi oportunidad, me siento inmundo, mis papás, esta es el pensamiento que yo puedo pensar de él, no es que salga en la Biblia, pero mis papás me ponen puro y yo me dedico a esto, o sea, puedo ser una vergüenza de la familia. Pero aún así, yo quiero limpiar, yo quiero mejorar esto que estoy haciendo. Estaré llena de propiedades, estaré llena de dinero, pero no quiero, pensaba Zaqueo. No quiero esto, no es lo mío, no es mi propósito. Y es muy importante porque si vemos en la parte de Jesús samaritana, cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, ella corrió a los pies de Jesús, se arrodilló y dijo, sí, yo 4 maridos he tenido y al que tengo presente aún no es. O sea, no dijo eso. Pero en el caso de Zaqueo, él lo tenía claro. Incluso habló de una ley de Moisés, al decir, y si yo lo que hice acá dice... eso, tal cual. ¿Cuál versículo? Me perdí. Ya. Y si en algo he defraudado en alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, cumpliendo la ley de Moisés. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y es poderoso esto porque nos damos cuenta de que Dios, independiente de lo que pasa a nuestro alrededor, independiente de nuestro pasado, independiente de todo, Dios nos llama. Dios le fue necesario pasar por Samaria primero, después pasó por Jericó, y es así como Dios lo hace. Y en tu caso, cuando Dios te llamó, pasó por Jericó, porque ninguno estaba tal vez en los caminos más limpios. Y aún a veces pasa de que Dios nos perdona y podemos incluso pensar mal de nuestro hermano o creernos superiores aún por ese pasado que tiene. Y eso no está bien porque Dios, si uno es perdonado, Dios lo perdonó, Dios la perdonó y nadie está sobre él, somos todos hermanos. Y a veces en el mismo lugar puede pasar, a veces incluso nos sentimos superiores
porque la otra persona no es cristiana, porque o conoce menos de Dios. Y eso acá se cae porque Jesús fue al peor de los peores. Y es poderoso, ¿sí? Yo me he dado cuenta que he conversado con personas cristianas de esta iglesia y de otras iglesias, y algo que Dios ha hecho en este año, no sé si ustedes también, no es necesario que lo cuenten, pero algo que me he dado cuenta que le ha pasado a muchos hijos de Dios, es que Dios está trabajando en el corazón donde más duele. En el área donde más duele, ahí, ¡pum! Mi área, me lo he llorado todo este año, pero bueno, aquí vamos. Entonces, pero es ¿por qué? Porque Dios también, ¿qué voy a poner en mi corazón? ¿En la bendición? ¿O voy a poner mi corazón en el Creador, en mi Señor, en Dios? Entonces, en Él. Pero aún así, a veces lo decimos solo no es que seas tú, pero a veces yo he visto en mi corazón, ¿sí? Que yo solamente lo digo la boca para afuera, ¿sí? Y hay momentos que en verdad no lo creo y prefiero mis bendiciones. Y ahí me enfoco y se me olvida el que me las dio, ¿sí? Entonces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para volver a recordarnos eso, de dónde nos sacó. De que ahí, y aún así, aunque haya personas a nuestro alrededor no cristianas, que uno las pueda ver y decir, pero eso es tan injusto lo que están haciendo, es tan injusto, pero aún así Dios se puede acercar, o sea, no es que se puede, porque a veces uno en el corazón dice como, dale, exhórtalo, pero no. O sea, Dios se acercó a Zaqueo. O sea, a mí el Señor me habla mucho al respecto de eso, ¿sí? Se acerca a Zaqueo, al más malo de los malos. Y él se acercó. Y ese es el Señor. Y a veces se nos olvida esa gracia. Y esa es la gracia que transforma, porque Zaqueo, yo no creo que lo dijo de la boca para afuera de que iba a devolver todo. Él había sido convencido por el Espíritu Santo ¿de qué? De que sus caminos estaban mal. De que su nombre era Zaqueo, puro, y aún así sus caminos estaban errados. Entonces, la última parte dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese es Jesús. Jesús se ha acercado a nuestras vidas y a la gente que nos rodea, ¿para qué? A salvar lo que se había perdido. Si ustedes en su trabajo, en su familia, ven personas que dicen, no, él jamás va a escuchar de Dios. Pero eso no es así, la Biblia no dice así, eso es lo que dice mi mente. Pero yo debo pedirle al Señor que mi corazón se ensanche, como dice Isaías 54, que se ensanche el sitio de mi tienda, que no puedo ser escasa. Y a veces uno es escasa y a veces en el trajín, en todo lo que está haciendo día a día, se nos olvida lo más importante que es evangelizar, que es compartir de Cristo. Yo ayer o antes de ayer estaba como, no sé, algo estaba pasando, pero yo dije, oh. Y de repente una mujer de Dios, un matrimonio de Dios, me envía una foto de otro matrimonio terminando su CV. Y a mí me dieron unas ganas de llorar. Hoy me dieron unas ganas de llorar. ¿Por qué? Porque a la esposa de ese matrimonio yo la había compartido como hace 10 años, 12 años, con pelo azul, llena de tatuaje, y así, pero yo dije, qué lindo Señor, y así con un hijo, con su esposo, y ella así, tan bonita era otra cara. Y obviamente una familia que quiero mucho, incluso ha sido demasiada bendición para mi vida, me la mandó. Y yo digo, Señor, y yo en ese ataque que yo tenía, yo dije, lo más importante es que otros te conozcan a ti, ¿sí? ¿Qué es lo más terrible que ustedes están viviendo? Piénselo, no lo digan. Yo tampoco voy a decir lo mío.
Pero, ¿qué es lo más terrible? Aún así, eso para Dios es tan pequeño y para Dios lo más importante es que otros le conozcan. Y uno no puede vivir de glorias pasadas, o sea, de cosas que, pero si yo antes evangelizaba en la universidad o yo antes hacía esto. No, el presente. ¿Cuántas personas uno le está compartiendo de Cristo? ¿Cuántas familias tú ves o cuántas personas tú ves y que solamente te enfocas en qué? En criticarlos, en decir que ellos están mal o trabajan mal. Pero es tan importante que nuestro corazón entienda de que estamos, obviamente sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero que vivamos para Él. Que vivamos para Él y que podamos decir eso, que en cada persona podamos decir, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué no ser testigo de eso? Y a veces uno se seca y Dios también comienza a probar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque uno se olvida de lo más importante. Igual yo he entendido lo que me está pasando. Pero es eso, de que eso quiero compartirles, de que no hay bendición más grande porque somos sus hijos. Y como Dios nos ama, es tan lindo porque nos bendice. Y cumple los anhelos de nuestro corazón. Pero eso no significa que nos olvidemos de Mateo 28. Pero que nos olvidemos lo más importante, ¿sí? Que es que otros le conozcan, que podamos decir que aún esa persona que tal vez no te cae muy bien o incluso tienes prejuicios con ella, con él, y tú piensas que jamás va a conocer de Cristo, esa persona sí va a conocer de Cristo. Y eso es lo que necesita el mundo, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un taller y voy a invitar a Teresa Aguilera para que podamos meditar en las siguientes preguntas. Ya, ¿cómo estuvo la temática? Bien. Sí, ¿verdad? ¿Tú cambias esto? ¿Me lo dejas? Gracias. Ya, entonces, vamos a empezar a responder algunas preguntas de forma un poco rápida, pero la idea es que todos participemos y todos respondamos las preguntas, porque qué fome que la persona que está adelante responda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se presenta el Evangelio en esta historia? ¿Quién quiere responder? ¿Cómo se presenta el Evangelio? La Lidia quiere responder. Jesús acercándose y también ocupa la misma palabra. Me di cuenta de la mujer samaritana y dice que le era necesario estar en la casa de Zaqueo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de Cristo hacia las personas? Pati creo que fue súper tajante con eso. O sea, como muy... ¿Lajó? ¿Qué dijo? Que no hace acepción de personas. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Ahí así todos de acuerdo? Misericordia, gracia, ¿cierto? Que fue el nombre que Pati le puso a la temática. Literalmente Jesús se acercó por gracia a Zaqueo. ¿Qué respuesta hubo en Zaqueo hacia el mensaje de salvación? Gozoso. ¿Qué más? Arrepentimiento. Algo que a mí me llama la atención de este pasaje es que Zaqueo sabía que estaba haciéndolo mal y lo que hizo fue hacer un cambio de dirección, ¿cierto? Como enmendar ese pecado, como lo hice mal, pero ahora quiero hacerlo bien, quiero hacer un cambio. El compadre entendió lo que era metanoia, ¿cierto? Metanoia, ¿qué es? Darle en el blanco. El compadre el muchacho, este hombre varón, se arrepintió. Perdónenme. ¿Cómo así? Ya. Entendiendo el contexto histórico, cultural, que Patricia también nos comentó, ¿cierto? De este pasaje. ¿Cómo podemos ilustrar esta historia en los tiempos actuales? ¿A quién nos cuesta? ¿O a quién como que... Sé que lo vimos con la mujer samaritana, pero ¿a quién vemos como... ¡Ay! ¡Qué hipócrita!
¿O Jesús, en serio te estás acercando ahí? ¿De verdad? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿Nadie? ¿Milena? ¿Tú? Ni pregunto, perdóname. ¿Cómo podemos ilustrar esta historia en los tiempos actuales? O sea, en personas que no nos parecen, bueno, ahora ya no, pero uno quizás cuando llega piensa que hay gente que no, definitivamente no va a conocer al Señor, que el Señor no se va a acercar ahí. Uno tiene sus prejuicios, digamos. Estoy tratando de pensar así como en algún caso personal. Pero no, digamos que el Señor ha ido sanando eso. Tiempo. No sé si se le ocurre a alguien. Pasa la batuta. Bueno, en mi caso, yo un grupo de personas que a mí me cuesta bastante como amar y no lucho mucho con la queja en mi corazón es con las personas que sufren con adicciones, con consumo problemático, porque tengo me llegan muchos papás en esa sintonía y bueno, lo que hace también las drogas es que te confrontan, tienen un montón de conflictos, arrastran muchas cosas, entonces a mí me cuesta mucho poder disponerme de compartirles del Señor. Yo creo que, y de orar por ellos. Para mí ha sido un desafío, el mero hecho de orar por ellos ha sido un desafío para mí porque no quiero, y le digo, Señor, no quiero, me alegro de repente cuando me cancelan las visitas, yo estoy así, bien, no lo voy a ver. Entonces yo creo que ahí en mí particularmente, ese sería como mi Jericó, como ese contexto. Cuando yo pienso en Zaqueo, como era cobrador de impuestos, yo pienso en mucha gente que, bueno, muchos, o sea, desde un político, o personas que tienen empresas, o hasta nosotros mismos, de cómo administramos los recursos que el Señor nos da. O sea, pienso que, por ejemplo, se han visto tantos casos ahora en la televisión de personas que le roban al pobre, ¿cachai? O sea, hemos visto, de hecho, el caso más actual de, no sé, pues la municipalidad de Algarrobo, y así un montón, pues, o sea, desde los carabineros, y un montón, o sea, es cosa de ver las noticias, pero más allá de eso es como ver también nuestra propia administración de lo que el Señor nos da. Pues a veces el Señor nos da para que nosotros demos, y nosotros a veces lo gastamos en nuestros placeres, pero el Señor a veces también nos pide que nos enfoquemos en el huérfano, en la viuda, ¿cierto? En el extranjero. Entonces, como no hay que ir muy lejos, o sea, solamente partiendo de nuestro propio corazón, y así hasta lo que podamos llegar en todo, digamos. Entonces, a veces a uno le gusta de pronto fijarse en, como lo que decía acá en el pasaje, o sea, decía, pero ¿cómo está Jesús en la casa de los pecadores? Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿cómo Jesús llega, no sé, pues, a un político o a otros lugares? Pues si así fuimos, o sea, es como que a veces nosotros nos excluimos cuando en realidad nosotros somos iguales. Yo pienso que si no tuviéramos el Señor en nuestro corazón y tuviésemos esos cargos, yo lo imagino que nosotros no seríamos muy distintos. Eso. Sí, es verdad. No seríamos muy distintos sin Cristo. Algo que me llama o sea, algo que me acuerdo en Israel con respecto a los nazis, era que una persona muy sabia, Lidia, me dijo, si nosotros no tuviéramos a Cristo, nosotros quizás, y si dejásemos salir toda nuestra maldad, seríamos igual y peores. Y yo dije, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. O sea, si no conociera a Dios, si dejara salir toda la maldad que hay en mi corazón, quizás habría sido igual que los nazis, solamente que los nazis fueron sin conciencia, o sea, fueron como para afuera nomás, pagamos lo que se nos ocurre. Entonces, relacionándolo un poco con lo que dijo Lidia, ¿alguien quiere responder esta pregunta o seguimos? Este lado no ha dicho nada. Dice, ¿a qué nos motiva y desafía Jesús? Ale, ¿a qué nos motiva y desafía Jesús? Pero necesito que te acerques porque no sé si el micrófono llega. No llega.
Bueno, a mí me llama la atención, como decía Lidia, que Jesús fue a esa persona y nosotros tenemos que ir a esa persona. Po. Entonces, me acordaba un libro que leímos en la academia, Experiencias con Dios, que habla de un ejemplo de Zaqueo, de estrategias como Jesús evangelizaba. Y yo lo llevaba a mi vida porque el Señor ya pasó, porque el Señor podía haber evangelizado a todas esas personas que estaban en Jericó, pero Él llegó a ese hombre. ¿Pero por qué? ¿Qué actitud tenía ese hombre? Ese hombre estaba desesperado por ver a Jesús, por conocerlo. Y en la vida común de uno, a veces hay gente que está súper interesada en escuchar del Señor. Po. Y a mí el otro día me pasaba en el trabajo que yo tenía una señora, una amiguita de edad que me iba a ver. Y ella siempre pasaba a la catedral y me pasaba a ver y siempre hablábamos del Señor Jesús. Yo trataba de hablarle de Jesús más, porque ella no, es que la Virgen y todo. Pero yo como atendía todo el rato, me desviaba en la conversación. Po. Entonces la estrategia era que si tú veis que una persona está interesada en el Señor, tú tenés que dejar todo para compartirle al Señor, porque es una persona que tiene el corazón dispuesto. Y esto hizo Jesús con Zaqueo. Zaqueo tenía el corazón tan dispuesto que se fue a quedar a la casa de él para compartirle. Y eso teníamos que hacer nosotros. Entonces yo me arrepentí después porque dije, ¿por qué no cerré el negocio y le compartí al Señor en vez de seguir vendiendo? Entonces, para que estemos alerta a esas oportunidades, ¿ya? Porque no todo el mundo va a estar dispuesto a escuchar al Señor, pero cuando hay una persona dispuesta, démoslo todo. Eso. Entonces la próxima vez la Alejandra no va a vender. Muy bien. Va a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Alguien? Bueno, vamos con la última en honor al tiempo. ¿De qué manera se... Zoom quiere decir algo. Me acuerdo que... bienvenida Vale Ceriche, Patricia, Juan, Patri Yeuful y no me acuerdo quién más estaba. Pero los tengo presentes en mi corazón. En mesa control también, bienvenidos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O todo bien? ¿Todo bien en casa? Todo bien. Ya, vamos con la última entonces. Dice, ¿de qué manera se siente identificado en algún aspecto de esta historia y de cómo el Evangelio de Dios ha transformado su propia vida? Me falta acá al frente. ¿Quién quiere? ¿Quién? La Bea tiene ganas de hablar. ¿Ya habló? ¿Verdad? ¿Habló? ¿No? No, quien quiera hablar, chiquillo. Pero lo ideal es que hablemos. Yo soy más intensa, la Pati no. Y yo, sí. Ahí hay micrófono. Ya. Cuando estaba leyendo el versículo... ¿dónde está? Acá, dice... Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor me hablaba de mi testimonio también, o sea, a mí cuando me compartieron, me compartió mi hermana y fue súper tierna. No me dijo... ¿Eso es irónico o es real? No, es real. Fue tierna, sí, ok. Fue tierna. Habla bien de ti, Sí. hijo. O sea, El sí. diablazo así. Me agarró en las mechas y me llevó a una reunión, la verdad. Fui por amor a ella nomás, porque para que me dejara de molestar, pero yo fui porque dije, ya voy a ir, ya. Aunque mi corazón decía, no, esto no es para mí. Bueno, nada que ver. Bueno, lo que me hablaba el Señor era que Él le dijo tiernamente, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, el Señor a mí me salvó, de verdad. Salvó mi vida. Yo creo que ya no estaría aquí, en esta tierra. Y también le dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, me hablaba de la promesa que le dio a Abraham, de la esperanza que le dijo a Abraham. Aunque a lo mejor Abraham nunca vio esa promesa cumplida, porque nosotros somos hijos de Abraham, de la promesa. A mí me decía, a ti te di esperanza. Y yo no tenía esperanza, la verdad. Para mí era vivir. Yo pensaba, decía, voy a vivir una vida, después quizás me case, tenga hijos, me muera y sería. Eso es todo a mí, toda la vida. Y cuando conocí al Señor,
hay un pasaje en Eclesiastés 3 que dice que Él puso eternidad en el corazón de nosotros, del hombre. Entonces yo dije, ahora entiendo. Él puso eternidad en mi corazón, por eso mi falta de propósito era tan grande. Y en ese aspecto me siento identificada con esta historia. Yo creo que Zaqueo necesitaba eso, necesitaba esperanza. Necesitaba esperanza. A lo mejor tanta gente lo maldecía, no lo quería, y él lo único que anhelaba era que lo amaran. Era ese amor que solamente Jesús puede dar. Que no mira nuestros errores, el Señor no mira todo lo que nos equivocamos. Él nos mira y nos ve como sus hijos. Y de cómo el Evangelio de Dios ha transformado mi propia vida, es lo que les decía, la esperanza. Me dio una esperanza, un propósito, y esa esperanza es la que estamos esperando todos. Cuando estemos con Él, yo creo que nos vamos a gozar. Sí. Bueno, gracias a todos los que hablaron. Pienso que igual cuando uno habla, uno abre el corazón, ¿cierto? Y es bueno abrir el corazón porque estamos unidos. Ahora del Congreso. Bueno, ¿les parece? Terminamos con una oración por la ofrenda y después vamos a dar los avisos. Oremos entonces. Señor, te damos gracias porque tú has hablado a nuestro corazón sobre la importancia de hablar, de compartir de ti, porque a veces desconocemos y no sabemos lo que tú quieres hacer en una vida, no conocemos la necesidad real de una persona porque nosotros vemos caras y corazones no sabemos, como dice el dicho, pero es una realidad. Nosotros no sabemos la necesidad de esa persona, sabemos que todos te necesitamos, pero no conocemos si este es el tiempo en que esa persona escuche de ti, no sabemos si este es el tiempo en donde tú has preparado ese corazón para poder entrar, para poder tocar la puerta. Y Señor, queremos estar dispuestos, queremos estar atentos para aquello. Y Padre, también te hacemos una oración por la ofrenda, porque tú bendigas al dador alegre, porque tú bendigas nuestras finanzas también, Señor, y que seas tú tomando también la obra de nuestras manos. Gracias, Padre, quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Y, bueno, avisos. El aviso es que el Congreso ya pasó. Tenemos Santa Cena el 2 de diciembre y este sábado 25 tenemos acción de gracias con el alimentito, ¿sí? El alimento. Y así a veces hablo mal. A veces. En veces. Y bueno, con Milena teníamos una idea para que no se vaya tan rápido de hacer un video por si se quiere quedar. Y si no ha rellenado el formulario, por favor, llénelo, porque adivinos no somos para decirle feliz cumpleaños, por favor. Llene el formulario, literalmente no se demora más de 5 minutos. Y eso pan con queso. Que cuando yo hablo digo eso, entonces la Pati se está burlando. Eso pan con queso. Eso, que Dios les bendiga, que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles o el sábado. Chau, chau. Amo tu compañía, le da color al día y me alegra la vida, Dios. Me encanta cuando habitas, cuando escuchas mi canción y te dejas conquistar. Me miras a los ojos sin parpadear y te sonríes.